Hola, ¿qué tal amigos? Jimmy Jiménez, tu abogado, y hoy en nuestro tip jurídico del día, en menos de 5 minutos, vamos a hablar acerca de la violencia intrafamiliar y el proceso legal que se puede realizar en el Estado colombiano, pero esto es incluso a nivel mundial, la mayoría de esta información les va a funcionar, pero hablemos entonces de la violencia intrafamiliar y esto lo haremos en menos de 5 minutos. Que comience el tiempo. Vamos entonces a hablar, pongamos aquí el cronómetro y vamos a hablar de la violencia intrafamiliar. Para empezar tenemos que explicar ¿qué es la violencia intrafamiliar? Y tenemos un grave problema y es que hay enorme desconocimiento de hombres, de mujeres, pero también infortunadamente hay gran desconocimiento de las autoridades de nuestros países en relación a qué es la violencia, qué es violencia y qué no es violencia. Vamos a explicar entonces. Existen todo tipo de situaciones de violencia intrafamiliar y justamente es esa violencia que se da dentro del núcleo familiar. Pero, ¿qué tipos de violencia existen? Podríamos clasificar las violencias como violencias de carácter emocional y violencias de carácter físico. La violencia más evidente, la violencia más usual es por supuesto esa violencia que se da a través de los golpes, a través de la violencia física. Esa violencia es violencia de carácter intrafamiliar, violencia física y por supuesto es la violencia más evidente, es la más sangrienta, digamos la más grave, la más cruel. Sin embargo, existen otros tipos de violencia que son mucho más silenciosas y que en la práctica del derecho nos hemos encontrado que incluso pueden ser más graves que la misma violencia física. Son las violencias de carácter emocional, como por ejemplo la violencia psicológica, la violencia emocional justamente, la violencia dentro de la violencia emocional, las violencias de tipo económico, que son violencias patrimoniales, violencias económicas justamente, y por supuesto nos encontramos también violencias de carácter sexual, que son violencias físicas, y una violencia muy desconocida, poco estudiada, que es la violencia vicaria, de la que hablaremos también brevemente. Y entonces ya sabemos qué tipos de violencias tenemos. ¿Por qué es tan importante hacernos conscientes de que hay diferentes tipos de violencia? Todo el tiempo, constantemente nos encontramos en nuestro bufete de abogados Integrity Legal. Te invito a seguirme en redes sociales y te invito a tomar consulta legal personalizada conmigo. Pero les quiero contar que nos encontramos constantemente hombres y mujeres que no son conscientes o que son víctimas de violencia o que les parece que lo que ellos o ellas hacen no es muy grave como para hacer violencia. ¿Qué tipo de situaciones nos encontramos? Ese hombre, por ejemplo, que humilla, que maltrata con palabras hirientes, con palabras ofensivas, usted no sirve. Casos reales, usted no sirve ni para la cama. Esos son casos reales y por supuesto allí estaríamos frente a una violencia de carácter emocional y esa violencia se puede sancionar y se puede castigar a través del derecho penal, ya les voy a contar eso. Pero nos encontramos también otras violencias como las violencias económicas y patrimoniales que tienen que ver con el dinero. Hombres que controlan el 100% de los ingresos de sus esposas, pero a veces ocurre a la inversa, mujeres que controlan todo, pero también nos encontramos hombres que le prohíben a esa mujer trabajar o estudiar. Allí estamos en situaciones de violencia. Personas, hombres o mujeres que controlan el 100% del patrimonio, que amenazan a sus parejas con que yo voy a vender las cosas, con que son mis cosas, que usted se tiene que ir sin nada. Allí estamos frente a temas de violencia patrimonial y económica, que son violencias distintas. ¿Cómo se denuncia? Vamos a esta segunda parte. ¿Cómo se denuncia la violencia intrafamiliar en Colombia? La violencia intrafamiliar se puede denunciar por dos vías en el estado de Colombia y en todos los países del mundo se puede denunciar la violencia intrafamiliar. Se denuncia a través de un proceso penal o a través de la denuncia en fiscalía que implicará la apertura, el inicio de una investigación que puede llevar a un proceso penal ante un juez penal, una acusación por parte de fiscalía y todo un juicio para determinar esa violencia y sancionar, por supuesto, como un delito. Uno de los delitos además más graves que hoy tiene el Estado colombiano. Pero la segunda forma en que usted puede denunciar la violencia es a través de las comisarías de familia. En el Estado colombiano, todos los municipios de cierta categoría deben tener en su territorio un comisario o comisaria de familia y ese funcionario tendrá que hacer los procesos legales cuando hay denuncias de violencia. Ese comisario podrá imponer medidas de protección, tendrá que imponer una medida de protección inicial provisional cuando recibe la denuncia, remitir a fiscalía para la investigación del delito y ejecutar posteriormente una audiencia donde establecerá a través de las pruebas que se le presenten o a través del interrogatorio que le haga al denunciante
parte ya la persona que fue denunciada, pues determinará si hubo o no violencia y concretará la ocurrencia de los hechos y por lo tanto la existencia de una medida de protección definitiva. Esa medida de protección se puede apelar, hay que revisar el caso concreto, se pueden denunciar nuevos hechos de violencia que implicarían un incumplimiento a la medida de protección y se hacen nuevas audiencias, pero todo esto definitivamente es muy recomendable que se haga a través del acompañamiento de un buen experto, un especialista en derecho de familia. Nos encontramos enorme cantidad de casos donde no hubo ningún tipo de acompañamiento y hoy están en la situación más grave y más delicada. Así que la invitación y el comentario: la violencia es delicada, hay que denunciarla, estudie, documéntese y entienda las múltiples formas de violencia que hay, hágase consciente si en su caso hay violencia, consulte con un terapeuta para que le ayude a entender que usted es víctima de violencia o que posiblemente usted está convirtiéndose en un victimario o en una victimaria, un maltratador, una persona maltratadora, un hombre o mujer maltratador o maltratadora, y es muy recomendable definitivamente que empecemos a trabajar también en la cultura, en la prevención. Soy Jimmy Jiménez, tu abogado. Este ha sido nuestro video 5 minutos hablando de la violencia intrafamiliar. Te invito a ti a darle me gusta a este video primero. Segundo, te invito a que compartas este video con alguien que lo necesite. Ayúdame, por favor, sígueme en todas las redes sociales y por supuesto, si tú tienes un caso que requiere acompañamiento legal, estos procesos definitivamente, aunque se pueden hacer sin abogado, es muy recomendable que se hagan con el acompañamiento de un buen especialista. Somos el bufete de abogados Integrity Legal. Yo soy Jimmy Jiménez, tu abogado, y te invito a consultar conmigo y a consultar con nuestros especialistas de nuestra firma legal. Un saludo para todos. Estoy aquí siempre para servir.